El título para el día lunes 18 de mayo es Los días de la creación. En los últimos tiempos viene habiendo una tendencia a considerar que la semana de la creación no es literal, sino una metáfora, una parábola e incluso un mito. Es decir, que no se la debería entender tal cual los términos nos indican. El primer día es un día, ¿sí? El segundo, un día también. Entonces, hay esa tendencia. Muchas personas pretenden enseñar de que en la creación que define el Génesis no debería entenderse un día como un día en nuestros tiempos. Esto ha surgido, ¿saben cuándo? A partir de la teoría de la evolución, donde se supone que existen largas eras de tiempo para explicar el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. Es decir, para que existieran las cosas que hoy podemos ver, tuvieron que transcurrir millones de años. A partir de esa teoría existe esta tendencia a creer que un día es no más ni menos que millones de años. Ahora, realmente, ¿qué enseña la Biblia sobre este tema? ¿Por qué los días de la creación en Génesis 1 deberían entenderse como días literales y no como figurativos? Vamos a ver unos pocos pasajes que nos dan referencia a esto. Génesis 1, desde el 3 hasta el 5. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Éxodo 20, desde el 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cómo se utiliza el término día en estos contextos? Pues a ver, entendamos algo. A la palabra hebrea, yom, o día, traducida a nuestro idioma, se utiliza de manera sistemática a lo largo de todo el relato de la creación, como un día literal. No hay nada en absoluto en el relato de la creación de Génesis que indique algo diferente de un día literal, como lo entendemos hoy. Es decir, si yo pregunto, ¿qué hiciste el segundo día de tu jornada laboral? Entendemos en nuestros términos que hablamos del segundo día que tuvimos nuestras actividades en esta semana. A eso se refiere con el día literal, o sea, tal cual yo lo pronuncio o lo leo, es su significado. Ahora, es interesante que Dios mismo designe este nombre para la primera unidad de tiempo, es decir, aquel espacio de tiempo comprendido durante todo el primer día, ¿ya? A él le puso el nombre día. Durante todo, se refiere a todo ese tiempo comprendido. Yom, o día, se define como con la frase y fue la tarde y la mañana. El término se usa de manera singular, no en plural, lo que indica un solo día. El término fue la tarde y la mañana no quiere decir fue la tarde y la mañana del primer millón de años, no.
Las mismas palabras, tarde y mañana, indican que fueron utilizadas durante un solo día. Un día conformado por una tarde y una mañana. No pasaron millones de años para poder transcurrir millones de días. Bueno, perdón, no me refiero a lo siguiente, o sea, no ocurrieron millones de años para poder pasar una sola tarde, para pasar un solo día. La tarde y la mañana dan claridad a esto. ¿Se refiere a cuántos días? A uno solo. Hablamos en término singular, no plural. Por lo tanto, los 7 días de la creación deben interpretarse, o sea, entenderse como una unidad completa de tiempo, introducida por el número cardinal 1, también seguido por los números ordinales, segundo, tercero, cuarto. O sea, en el primer día leemos en la Biblia que fue un día, mientras que en los siguientes días escuchamos y fue el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Pues bueno, este patrón o secuencia ya es algo consecutivo, ya, algo que va uno tras otro. ¿Culmina dónde? En el séptimo día de la semana. No hay ninguna indicación en el uso de los términos, ni en la forma misma del relato, de que debería haber intervalos entre estos días. Es decir, entre el día 1 y el día 2, o el día 2 y el día 3, y así sucesivamente, nos está indicando que durante esos 2 días no existe una gran cantidad de días. No, un día literal. Esto debe ser muy bien entendido. ¿Saben por qué? Porque en nuestros días nosotros estamos definiendo que cada día está comprendida por ¿cuánto? Por 24 horas. Ya, ahora, la naturaleza literal del día se da por sentada. Nosotros sabemos con claridad que cuando hablamos de un día hablamos de 24 horas. Ahora, cuando Dios escribió el 4º mandamiento, de acuerdo a lo que dice la Biblia y a lo que nosotros como creyentes de lo que la Biblia registra, entendemos que Dios escribió los mandamientos en tablas de piedra con su propio dedo. Esto indica el gran fundamento en cuanto al día de reposo sabático, que se basa en la secuencia de una semana literal de los 7 días de la creación. Estos versículos, estos pasajes, están íntimamente ligados, porque el día de reposo precisamente lleva a eso, a que el hombre reconozca que Dios es creador, que el hombre no depende únicamente de sí mismo, sino que depende de lo que el Creador ha hecho. Y todo lo que el Creador ha hecho, ¿lo ha hecho en qué tiempo? Lo hizo en 6 días y reposó en el 7º. Pues bueno, tal vez tú que me oyes, para algunos será sorprendente o algo muy novedoso de este tema, de que, bueno, ¿cómo es posible que estamos hablando de un día sábado? ¿No es el domingo? No, amigo. Tú puedes ir a la Biblia, puedes leer de tapa a tapa y vas a ver que el día de reposo, de acuerdo a la Biblia, no a los hombres, de acuerdo a la Biblia, es el día sábado. El 7º día, el Sabbat. Ese es el día de reposo. No te sorprendas. No me creas, mejor dicho. Ve a las Escrituras y entiende esto. Dios ha definido un día en el cual los hombres deben descansar de todas sus obras, porque Él en 6 días creó todo el mundo. Y Él dijo y dio el ejemplo: 7º día, día de reposo. Pues bueno, para ir culminando, entendamos algo importante, muy importante. Esto no lo definió Eduardo Farías. No lo definió algún líder espiritual en un momento de la historia, no. Está registrado en la Biblia y lo único que debemos hacer es aceptarlo, ¿ok? Ahora, terminamos con estas preguntas. Bueno, más que pregunta, esta gran reflexión. La creación relatada en Génesis no es la única creación de la Biblia, ¿ya? También está la recreación, hablando de la humanidad, cuando en la segunda venida Dios transformará la mortalidad, es decir, este cuerpo humano que en algún momento morirá, ¿sí?,
en inmortalidad, como dice 1 Corintios 15:52. En un momento, eso será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. Es decir, será instantáneo. Ahora, si Dios puede hacer esto de manera instantánea, o sea, nos referimos a la recreación, a recrear, a volver a hacer nuevo este cuerpo humano, la pregunta dice, ¿por qué razón Dios usaría miles de millones de años para la primera creación, como lo enseña actualmente la evolución? Amigos, seamos muy cuidadosos. No pretendamos ni busquemos hacer coincidir las cosas que los científicos, ¿ya? Que las investigaciones, entre comillas, pretendan definir. No pretendamos buscar una excusa para poder interpretar estas teorías científicas con lo que la Biblia de manera sencilla y clara nos está enseñando. No pretendamos, no busquemos hacer hablar a la palabra de Dios fuera de cosas que no está hablando. No pretendamos poner en ella cosas que nosotros deducimos o creemos. La Biblia es clara. No hay razón para poder darle un doble significado o una doble interpretación. En los comentarios de nuestra hermana Elena encontramos cosas muy interesantes. De acuerdo a lo que ella escribió en uno de sus libros, ella comenta que fue llevada en visión hacia atrás, hacia la creación, y le fue mostrado a ella que la primera semana, en la cual Dios hizo toda la obra de la creación en 6 días y reposó en el día séptimo, atendamos a esto, fue igual a cualquier otra semana. Es decir, ¿fueron cuántos días? Fueron 6 días de creación y un día de reposo. Son la misma cantidad de tiempo que nuestros días representan 6 días y un séptimo día. O sea, es el mismo tiempo. El gran Dios en sus días de la creación y en su día de reposo midió el primer ciclo como una muestra para todas las semanas sucesivas hasta el cierre del tiempo. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Dios nos otorga las producciones de su obra al cierre de cada día literal. Cada día fue contado por Él, o sea, por Dios, como una generación, porque cada día produjo una nueva porción de su obra. El séptimo día de la primera semana, Dios reposó de su obra y entonces, ¿qué hizo Dios? Bendijo el día de su reposo y lo colocó aparte para el bien del hombre. El ciclo semanal de 7 días literales, ¿sí? Hablamos de 6 para trabajar y el séptimo para reposar, ha sido preservado y traído a través de la historia bíblica y originó en los grandes hechos de los primeros 7 días. La suposición infiel que pretende que los acontecimientos de la primera semana requirieron 7 periodos largos y de duración indefinida, ¿saben contra quién atenta? Atenta directamente contra el fundamento del sábado del cuarto mandamiento. Esta teoría lo que desea hacer sencillamente es quitar a Dios del plano de la creación, ¿ya? Que Él puede hacer todo de una forma maravillosa que el hombre no la puede hacer. El hecho que el hombre no pueda hacer algo no significa que Dios no pueda hacerlo, y por ello intentamos nosotros o pretendamos justificar aquello o ciertas teorías que realmente no tienen sentido. Por eso decía en el estudio de ayer que de alguna manera los cristianos son a veces tomados como tontos al intentar entrelazar estos dos relatos. Me refiero a la creación con la evolución. Es la peor clase de infidelidad para muchos que pretenden creer en el relato de la creación. Es una infidelidad encubierta. Acusa a Dios con ordenarnos observar un día de 7 días literales. ¿Saben por qué? Esto va en conmemoración de 7 periodos indefinidos, lo que es contrario a sus tratos con nosotros. Podemos saber con seguridad, hermanos y amigos, que la venida del Señor está cercana, ¿sí? Y en ese día nosotros seremos transformados. No necesitaremos de
varios millones de años para que este cuerpo sea recreado. No, bastará con un solo día, porque ese es el poder de nuestro Creador, ¿ya? Ese es el poder que Él tiene para poder reconstruir, transformar. El término sencillo sería recrear el cuerpo humano. Entiendo que hemos sido en muchas ocasiones engañados por diferentes teorías, por diferentes formas de pensar. Y bueno, nos ha ocurrido. Pero a la luz del relato bíblico, a la luz de lo que Dios ha inspirado para que sea escrito, no podemos dar razón a una interpretación diferente y clara como lo dice la Biblia. La Biblia dice con toda claridad que en 6 días Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que está al alcance de nuestros ojos, y aún fuera de ello. Pero el 7º día Dios descansó. Tengamos muy en claro lo que la misma Biblia habla acerca del tiempo necesitado por Dios para poder crear. Son solamente 6 días, no más, ni menos de ello. No hay intervalos de tiempo comprendidos entre esos días. No lo hay. Son 6 días literales, tal cual lo son en estos tiempos. Reflexionen algo. El enemigo de Dios ha buscado la forma de poder quitarle a Dios la autoridad, de quitarle a Dios la alabanza de sus hijos. Y obviamente a través de estos relatos o esas teorías falsas, sin fundamento bíblico, pretende desviar la mirada de los hombres hacia Dios. Te pregunto, ¿en qué crees? ¿Estás reflexionando en lo que dice la palabra de Dios y estás tomando una decisión en cuanto a lo que crees? ¿O sencillamente pensarás o decidirás ignorar esto que has aprendido? Te invito a meditar mucho en eso. Toma decisiones sabias. Toma la mejor decisión. Toma la decisión que va de la mano con las promesas de Dios y con lo que Él ha enseñado en su palabra.